Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a República. Esta mañana vamos a dedicarla a analizar la situación de la salud reproductiva y derechos de las personas a la luz del Día Mundial de la Población que se conmemoró el 11 de julio. Evidentemente, con la crisis sanitaria que vivimos, muchos sistemas de salud se han enfocado en atender a las personas que llegan contagiadas del virus. Pero, ¿qué pasa con los derechos a las mujeres sobre atención a salud sexual y reproductiva, acceso a la salud para adultos mayores y personas con discapacidad? De estos temas hablaremos esta mañana con Neus Bernabeu, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en El Salvador. Comenzamos. Y para hablar de estos temas que ya le poníamos en contexto al inicio de este espacio, le doy la bienvenida a Neus Bernabeu, representante del Fondo de Población de Naciones Unidas en El Salvador. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bien, estamos en las redes sociales para que nos envíe sus preguntas, comentarios o reacciones de los temas que nos ocuparán esta mañana. Aparecen en pantalla las plataformas digitales. Estamos en la cuenta de Twitter como República 33 TV. Puede enviarnos mensajes a nuestro WhatsApp 7318-7627, en la cuenta de Facebook República TV 33 y en la página web canal33.tv. Bien, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Población, Neus, este año se han centrado en priorizar la salud reproductiva y los derechos de las personas. Pero, ¿por qué es importante colocar ese tema en este contexto de crisis sanitaria que vive el mundo? Pues Wendy, precisamente porque la crisis, ¿no?, del COVID-19 nos marcó una serie de desafíos como países, ¿no?, como sociedades importantes. Todos tuvimos que atender esta situación de pandemia, no estábamos preparados para responder a esta situación de pandemia y eso afectó también que pudiéramos mantener otros servicios que son fundamentales para la salud y el bienestar de la población, porque teníamos que atender la pandemia. Eso significó una interrupción de servicios, una interrupción de prestación, ¿no?, de servicios y de poder garantizar los derechos de muchas personas durante mucho tiempo. Los países hicieron sus esfuerzos, ¿no?, pero nos costó aclimatarnos a esa nueva situación. Eso significó, y lo estamos viendo en el caso de El Salvador, que muchos servicios de salud sexual y reproductiva se vieron interrumpidos. Los servicios de atención a la violencia de género también se vieron interrumpidos porque no había que atender otras urgencias, ¿no? Lo que nosotros queremos hacer énfasis con este Día de la Población precisamente es que estos temas son igual de relevantes y por lo tanto hay que seguir prestándoles atención, sea el contexto que sea que tengamos una pandemia como COVID, sea que tengamos una situación humanitaria, ¿no?, en cualquier contexto. Porque los efectos los sufrimos y los sufrimos no solamente en el corto plazo, ¿no? Lo vimos en el 2020, ha aumentado la mortalidad materna en El Salvador como resultado de esta interrupción de los servicios de salud sexual y reproductiva. Seguimos manteniendo, ¿no?, tasas de embarazo adolescente elevadísimas, ¿no?, en el mundo y en la región, ¿no? Entonces, bueno, esos son algunos, ¿no?, elementos que manifiestan que efectivamente tenemos que seguir centrando la atención en la salud sexual y reproductiva de la población. En este sentido, Neus, ¿cómo se ha logrado mitigar de alguna forma este impacto? Precisamente por lo que plantea, es decir, ningún país estaba preparado para esta crisis de tremendas dimensiones y evidentemente muchos países, sobre todo aquellos con sistemas de salud sanitario precarios, ¿no?, donde no había una inversión lo suficiente, uno de ellos El Salvador, por supuesto, en la región. ¿Cómo se ha logrado, por ejemplo, mitigar de alguna forma esos impactos? Yo creo que los países que más rápido mitigaron este tipo de situaciones fueron los que declararon estos servicios como servicios esenciales. Es decir, que tenían que seguir prestándose independientemente de que hubiera una situación de confinamiento, ¿no? Pero también aquellos países que lograron poner en marcha, por ejemplo, sistemas de atención a través del teléfono, por ejemplo, o a través de aplicaciones que pudieron garantizar que determinadas personas, por ejemplo, que tenían controles prenatales, pudieran seguir, ¿no?, recibiendo una atención, ¿no?, a través de teléfono, ¿no?, pero también una atención en sus hogares, por ejemplo, ¿no?
¿no? Entonces, los diferentes gobiernos, los diferentes países encontraron fórmulas, a veces más rápido, a veces más lenta, de poder seguir ¿no? dando este tipo de servicios. ¿Tuvo que ver con una cuestión de recursos o voluntad o qué factores? Yo creo que se combinan varias cosas. En realidad yo creo que hay un tema de voluntad, hay un tema también de capacidad de respuesta más rápida por parte de algunos países que de otros, también de considerar que estos temas no son tan relevantes. Recordemos que hay personas que siguen considerando que los temas de salud sexual y reproductiva no son centrales para el desarrollo, por lo tanto pueden esperar. Siempre hay otros temas más urgentes, hay un tema de asignación de recursos, un tema de capacidad del recurso humano, ¿no? Porque no es lo mismo prestar una atención en persona que prestar una atención, por ejemplo, vía telefónica, ¿no? Entonces, esa capacidad de adaptación es la que ha hecho la diferencia entre unos países y la otra. Y tomando en cuenta que vivimos actualmente en la pandemia, porque no ha terminado, es decir, todavía podemos enfrentarnos a una situación mucho más difícil, donde evidentemente los gobiernos están enfocados en atender a las personas contagiadas por el virus. ¿Qué datos, qué registros en concreto se tienen desde el UNFA en el caso de El Salvador? Por ejemplo, personas que han sido, o las mujeres, en cuanto a mujeres y adolescentes afectadas en cuanto a los servicios de salud sexual y reproductiva, sobre todo, ¿no? Claro, los datos que nosotros tenemos del 2020, que son datos oficiales del Ministerio de Salud, nos muestran, por ejemplo, varias situaciones, ¿no? Por ejemplo, hubo un aumento de la mortalidad materna, como mencionaba anteriormente, ¿no? Importante, un 72%, en un país donde la mortalidad materna estaba bastante más controlada que en otros países. Y eso tiene que ver, como decíamos, con la interrupción de servicios, de continuidad, etcétera, ¿no? El tema del embarazo adolescente, como decíamos antes, ¿no? Se redujeron, es cierto, las inscripciones ¿no? prenatales en El Salvador. Eso es una tendencia, ¿no? La reducción de la tasa de fecundidad en El Salvador, pero sigue siendo elevada, ¿no? la tasa de embarazo adolescente. ¿Por qué? Porque los adolescentes, ¿no? están presentando más obstáculos para obtener la información, más obstáculos para garantizar, ¿no? acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y se vieron especialmente afectados durante la pandemia, pues por ejemplo para acceder a métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, son dos ejemplos muy claros de situaciones que se vienen dando y que se acrecentaron, ¿no? en el caso de El Salvador durante la pandemia. El tema de violencia de género, ¿no? que bueno, yo creo que los mensajes a nivel global, regional, incluso en el país, ¿no? de decir, no descuidemos este tema, porque muchas veces, ¿no? las mujeres, ¿no? las niñas, los niños conviven con los agresores. Por lo tanto, durante la pandemia, durante el confinamiento, esto se va a elevar y nuestra capacidad de responder se ve interrumpida. Entonces, bueno, estos son algunos de los ejemplos, ¿no? Claro. En el caso de embarazos en adolescentes, Neus, me llama la atención porque al ver los datos, de acuerdo con el Ministerio de Salud, del 2015 al 2019, se registró una reducción importante en embarazos tempranos, hablamos del 62%, pero si vamos a ver los casos propiamente del 2020, significó, por ejemplo, un 53 embarazos menos que 2019. Eso muestra que evidentemente había reducción, pero esa reducción importante se ralentizó en la pandemia. ¿Qué proyectan ustedes sobre casos de embarazos en adolescentes que podamos ver y sobre todo, pues digamos, de alguna forma esos avances que se dieron en esos años, significaría esto un retroceso frente a lo que estamos viviendo? Yo creo que hay que reconocer que hay un avance sustantivo en la reducción de la tasa de embarazo, ¿no? de la tasa de fertilidad, de fecundidad adolescente. El tema aquí es que no va lo rápido que debería ir, ¿no? Y detrás de un embarazo adolescente hay situaciones muy disímiles. Hay situaciones de acceso a información, de acceso a métodos, pero también de violencia sexual, ¿no? Y yo creo que se han dado pasos importantes para avanzar en el tema de educación integral de la sexualidad, por ejemplo, pero no suficientes, ¿no? Hay una fórmula, nosotros decimos que es matemática casi. Si tú das información, ¿no? a través de educación integral de la sexualidad, si tú das acceso a métodos anticonceptivos, si tú das acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y acabas con la violencia sexual, en principio los embarazos adolescentes serán mínimos, ¿no? Lo que nos preocupa en el caso del país sí es que vamos en descenso, mucho más lento que la fecundidad, por ejemplo, de las mujeres adultas. Esa va, ¿no? reduciéndose a marchas muy
muy, muy rápidas, la de adolescentes no, pero además vamos por detrás de América Latina. Y América Latina es la segunda región en el mundo con tasas de embarazo más elevado. Quiere decir que El Salvador está por encima. ¿Vamos por un buen camino? Sí, porque se están reduciendo, pero siguen habiendo como nudos, ¿no?, que no acabamos de desatar en el caso de El Salvador y al que les tenemos que prestar atención. Educación integral de la sexualidad, acceso a salud sexual y reproductiva y acabar con el tema de violencia sexual. Vamos a hacer la primera pausa, pero vamos a regresar enseguida con más de esta conversación. No nos cambie, regresamos. Vengo a traerte serenata y este canto es el canto de tu gente. Agradezco mis raíces y mis alas, agradezco haber nacido de tu vientre. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirena. Fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Yo te amo desde Ataco hasta Meanguera. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra. Hola, ¿ya ingresaste a nuestra página web teleprensa.sb? En los próximos segundos tendrás la oportunidad de escanear con tu teléfono celular este código QR. Somos una plataforma completamente responsiva que se adapta a cualquier dispositivo inteligente y te informa todo lo que tú necesitas saber. En la página principal encontrarás las 5 noticias más destacadas del día. Los tiempos son cada vez más cortos. Infórmate con Teleprensa 60 segundos, un formato breve, directo y conciso de la actualidad nacional e internacional. ¿Te perdiste nuestra emisión de noticias? Descuida. En nuestro apartado de emisiones completas encontrarás siempre todos los detalles. Y por si fuera poco, hacemos llegar lo último hasta la palma de tu mano. Inscríbete en nuestro boletín informativo o cliquea en nuestro apartado de redes sociales Un Mundo Veraz, donde la información no se detiene. Teleprensa.sb te conecta con la noticia. Tu noticiero íntegro, veraz, actual, crítico. Cómo no he de amar tu belleza, como el toro Goz yo te canto hoy con fuerza. Con la reapertura económica, el transporte colectivo comienza a circular. No dejemos que el virus también lo haga. Sigue todas las recomendaciones en terminales y paradas de buses y microbuses. Utiliza siempre la mascarilla cubriendo tu nariz y boca. Evita tocar superficies con las manos. Aplica alcohol en gel si tocas dinero, pasamanos o asientos. Mantén tu distancia al subir y bajar de las unidades. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra.
Tenga el control total, el 100% de su empresa. Haga que su negocio sea más rentable. Una marca con una fuerte identidad corporativa y un buen posicionamiento en el mercado. Haga que su... Continuamos con más de República. Esta mañana conversamos con Neus Bernabeu. Ella es representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en El Salvador. Hablamos, por supuesto, de un tema muy importante que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva para las mujeres y también derechos de las mujeres y la población vulnerable. A ver, Neus, el UNPA reveló en marzo de este año que cerca de 12 millones de mujeres en el mundo perdieron el acceso a métodos anticonceptivos, ya usted lo decía al inicio de este espacio, debido a la pandemia, y que esto originó 1,4 millones de embarazos no planificados. Hablábamos también de la situación de los embarazos en adolescentes. Ahora bien, ¿cuál es la región que más resultó afectada por esta interrupción, digamos, de los servicios de salud para las mujeres en este contexto de pandemia, sobre todo cuando los países tuvieron que implementar medidas restrictivas para enfrentar la crisis en el momento maturo? Bueno, yo creo que todos los países se vieron afectados, todas las regiones se vieron afectadas, pero probablemente, si tenemos que decir una región más afectada, fue la africana, ¿no? Por un tema de que parten de indicadores peores, ¿no? Pero creo que lo que la pandemia nos dejó a todos es decir que todos los países, por muy bien preparados que se pensaban que estaban, ninguno estuvo a la altura, ¿no?, de la respuesta de la pandemia, pero tampoco ninguno estuvo a la altura a la hora de poder garantizar que no se interrumpieran servicios, ¿no? Entonces eso nos dice que todos los países tienen que trabajar, están en contextos diferentes, tienen capacidades diferentes, pero ninguno ha hecho una gestión excepcional, por ejemplo, en el tema de salud sexual y reproductiva, ¿no?, o de atención a la violencia de género. ¿Qué pasa con América Latina, una de las regiones más desiguales del mundo, que ya antes de la crisis, lógicamente, tenía una situación bastante complicada para las mujeres? Bueno, pues lo que nos preocupa enormemente es precisamente que estas desigualdades se puedan ver acrecentadas, porque decimos la pandemia tiene efectos no solamente en el corto plazo, ¿no?, inmediato, sino que va a tener efectos en el mediano y largo plazo. Lo que, ¿no?, todos los datos plantean, o la CEPAL nos está convirtiendo, es que realmente va a haber un aumento de la pobreza, ¿no?, y un aumento de la desigualdad en América Latina, ¿no? Entonces, pues eso es una preocupación. ¿Quiénes son los más afectados cuando estamos hablando de desigualdades? Principalmente mujeres, principalmente niñas y principalmente grupos que han estado ya en una situación de discriminación, ¿no?, que es histórica: pueblos indígenas, personas con discapacidad, ¿no?, poblaciones rurales, ¿no?, migrantes en movilidad. Entonces, bueno, son los mismos grupos que siempre son los más afectados, ¿no? Desde el sistema sanitario salvadoreño, Neus, ¿pueden ustedes identificar algunas acciones o medidas que se hayan hecho para poder garantizar la atención hacia las mujeres y poder contrarrestar de alguna forma este impacto de la crisis? Sí, bueno, hay muchas. Yo tengo que reconocer que hay un ejercicio, ¿no?, de poder, un esfuerzo de poder avanzar en diferentes medidas. Te voy a poner dos en las que nosotros hemos estado acompañando. Una es, nosotros venimos trabajando con el Ministerio de Salud desde hace tiempo, ¿no?, con un acuerdo de cofinanciamiento para dotar de métodos anticonceptivos el país y para, ¿no?, reducir, por un lado, ampliar la oferta de métodos anticonceptivos y, por otro lado, poder garantizar que más centros están abastecidos, ¿no?, porque durante pues mucho tiempo lo que había es un porcentaje de centros que estaban desabastecidos en métodos anticonceptivos. Eso es un ejemplo concreto en el que estamos trabajando con el Ministerio de Salud muy bien y que espero que cada vez los resultados sean más efectivos. ¿Ahora mismo hay abastecimiento de Ahora mismo anticonceptivos? hay, ¿Sí? pero hay que seguir trabajando para que efectivamente no tengamos desabastecimiento en los próximos meses. ¿Qué pasa en las zonas rurales, por ejemplo, cuando pues, el acceso a los servicios de salud no es, evidentemente, pues hay un obstáculo muy grande para las mujeres y hay una diferencia también significativa en cuanto a la zona urbana? Claro, por eso decía que las desigualdades siempre se ven en el territorio, ¿no? Claro. Y se ven en los grupos más afectados. Y yo creo que el gran déficit, el gran desafío que tenemos es precisamente llegar a las poblaciones rurales, a las poblaciones que están, ¿no?, más distantes de los centros urbanos. Ahí realmente seguimos teniendo un desafío y estamos trabajando precisamente más para definir estrategias territoriales diversas, ¿no? O para las personas en
movilidad, ¿no? En desplazamiento interno, cómo garantizamos sus servicios de salud, su acceso a métodos, etcétera, ¿no? Ese es uno de los temas. Otra de las iniciativas que estamos impulsando y que recién ¿no? dimos los últimos insumos es un telecentro, ¿no? Porque lo que nos enseñó la pandemia es que hay momentos en los que necesitamos ajustar la forma de dar los servicios, que los podemos seguir dando, pero tenemos que, por ejemplo, hacer una modalidad virtual, telefónica, etcétera. Entonces pusimos en marcha con el Ministerio de Salud y con el gobierno, con el apoyo del Gobierno de Canadá, un telecentro para la atención en salud materna, ¿no? Desde agosto a febrero ha dado más de 20.000 atenciones telefónicas, ¿no? Entonces, bueno, creemos que esas son medidas que no salvan y no solucionan todos los problemas, pero sin duda, ¿no? Son caminos, ¿no? Para ir innovando en la forma de responder, acercándonos a la realidad tan compleja que tenemos como país, ¿no? Por otro lado, Neus, ustedes como UNPA van a presentar en agosto el mapa de embarazos. Ahora bien, me gustaría conocer si ustedes están previendo, con, digamos, todas estas estadísticas, con el análisis de este impacto, un aumento en embarazos de niñas y adolescentes, sobre todo. Bueno, presentaremos los datos en agosto. Yo sé que no puede adelantar, pero por lo menos una generalidad. No, ¿no? de lo que se podría yo creo esperar. que va un poco en la línea de lo que estábamos hablando. El país está mejorando, ¿no? En términos de reducción de la tasa de embarazo adolescente, pero recuerden que tenemos una población muy joven, ¿no? Eso significa que en números absolutos tenemos muchos embarazos adolescentes, porque tenemos una población muy, muy joven. Entonces estamos reduciendo la tasa, pero el número de embarazos es muy elevado, ¿no? Y esto también yo quiero hacer un foco especialmente en las menores de 14 años, ¿no? Nosotros estamos muy, muy preocupados por esas ¿no? violaciones, porque estamos hablando de violencia sexual, que es un número muy importante, ¿no? En los embarazos adolescentes. Estamos hablando de niñas de 10, 11, 12, 13, 14 años embarazadas, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a presentar en el mapa de embarazo adolescente a finales de agosto, principios de septiembre, es un análisis de las tendencias. También donde estamos viendo territorios donde esto persiste de manera continua y que, por lo tanto, tendríamos que focalizar nuestros esfuerzos para poder trabajar desde un ámbito individual, desde un ámbito de los servicios, desde un ámbito de liderazgo de las niñas, de educación integral de la sexualidad, pero también con las familias, con los líderes religiosos, porque hay situaciones que persisten, o sea, no estamos viendo un cambio de tendencia, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a elevar, ¿no? Sobre todo cuando lancemos este mapa. Hablaremos más adelante, por supuesto. Sí, no voy a adelantar más. Ahora bien, otro aspecto que es importante, Neus, en todo esto es también analizar el impacto económico que genera para las familias, no solamente hablando de embarazos tempranos, sino que también embarazos no planificados, es decir, ¿qué supone, por ejemplo, para la situación económica en un contexto de crisis sanitaria, de crisis económica, donde muchas familias han perdido pues prácticamente su empleo y que de alguna forma esto lleva a profundizar pues, la situación de pobreza que vive en nuestro país? Pues significa, ¿no? Sabemos que hay una relación entre embarazos y pobreza, ¿no? En el sentido de que ¿no? Pues las familias tienen que hacer un esfuerzo, ¿no? Importante para poder ¿no? sostener, ¿no? lo que significa la inversión, ¿no? de nuevos miembros en sus familias, ¿no? Pero significa también que tenemos que hablar desde una mirada económica que no solamente es el trabajo y los ingresos económicos. Tenemos que plantear el tema del cuidado, ¿no? En el centro. ¿Quién cuida a estos nuevos integrantes de la familia? ¿Cómo eso limita la capacidad del padre, de la madre, de insertarse, ¿no? económicamente o laboralmente, o de buscar arreglos, ¿no? para poder cuidar a sus dependientes, ¿no? Y sabemos que además en este país y en la mayoría ¿no? ese trabajo lo acaban asumiendo las mujeres. Por lo tanto, cuando hablamos de desigualdades, hablamos de pobreza, hablamos que en este contexto las más afectadas van a ser las mujeres también, ¿no? Porque ya sea porque tienen que quedarse en casa cuidando, ¿no? a los dependientes, no solamente niños, adultos mayores, personas con discapacidad, pero también tienen menos capacidades de poder insertarse entonces laboralmente o de tener un mejor ingreso. Entonces todo eso, ¿no? acaba redundando en una mayor pobreza de las mujeres y una mayor pobreza de los hogares. Y en este sentido se habla mucho y se analiza la parte del trabajo no remunerado y sobre todo pues eso se contextualiza más que todo digamos en la región de América Latina y el Caribe. ¿Hay algún país, por ejemplo, que haya adoptado medidas para poder de alguna forma regularizar este trabajo y que sirva de ejemplo?
Bueno, yo creo que hay países que están avanzando en ese sentido. Yo creo que esta es una asignatura pendiente en general, ¿no? A nivel mundial, pero creo que sí, efectivamente hay países que ya han avanzado sustantivamente, en especial los países nórdicos, ¿no? En la región yo diría que, por ejemplo, Uruguay, ¿no? Viene hablando del tema de cuidado, generando un sistema de protección desde la infancia, ¿no? Un sistema de cuidado, ¿no? Garantizando que eso no recaiga solamente en las mujeres, sino que sea una corresponsabilidad entre el Estado, entre el sector privado y entre las familias, ¿no? Yo creo que hay otros países que están tomando otras medidas, pero tal vez lo más integral en la región será Uruguay, ¿no? Ahora bien, un paso importante sería parte de que esto fuese de una política pública integral, no acciones, digamos, un poco aisladas. Así es. O sea, en realidad lo que tenemos que partir es de cuestionar por qué consideramos que este es un problema solamente de las mujeres o solamente de las familias, que cada familia tiene que ver cómo resolver esto. Esto tiene repercusiones no solamente en la familia, en la mujer, tiene repercusiones a nivel social. Si nosotros no garantizamos en una sociedad que cada vez se está envejeciendo más, ¿no? y que vamos a ser cada vez más mayores, no garantizamos el cuidado de los adultos mayores, ¿no? ¿Cómo podemos salir adelante como sociedad, ¿no? Entonces, es un problema que no tiene que caer en las familias, es un problema que el Estado tiene que promover políticas públicas con los diferentes actores sociales para buscar una solución. No es una solución que yo tenga que buscar cómo cuidar a mi niña pequeña y yo irme a trabajar, sino que el Estado me tiene que garantizar oferta de cuidado infantil, por ejemplo. Tenemos que hacer una pausa, regresamos enseguida con más de esta entrevista. No nos cambien. Bienvenidos a Teleprensa. Tenemos toda la información sobre... Teleprensa se ha renovado. Somos un equipo dedicado a informarte. Nos caracteriza nuestra independencia y credibilidad. Dudamos, cuestionamos y repreguntamos para ti. Evolucionamos y nos conectamos contigo a través de nuestras multiplataformas de transmisión nacional e internacional. Somos el noticiero de mayor trayectoria en El Salvador. Llevamos a tu pantalla los sucesos más importantes de las últimas horas. Nos define la confianza, la trayectoria, la experiencia y la rigurosidad. Infórmate con Teleprensa. En Canal 33 hacemos periodismo. Vivo enamorado de este suelo. No me canso de tu luna y de tu cielo. Vengo a traerte serenata y este canto es el canto de tu gente. Agradezco mis raíces y mis alas, agradezco haber nacido de tu vientre. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirena. Fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las penas, por tu gente con el alma tan sincera. Yo te amo desde Ataco hasta Meanguera. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas para
Con la reapertura económica, el transporte colectivo comienza a circular. No dejemos que el virus también lo haga. Sigue todas las recomendaciones en terminales y paradas de buses y microbuses. Utiliza siempre la mascarilla cubriendo tu nariz y boca. Evita tocar superficies con las manos. Aplica alcohol en gel si tocas dinero, pasamanos o asientos. Mantén tu distancia al subir y bajarte. Continuamos con más de República. En esta ocasión conversamos con Neus Bernabeu. Ella es representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en El Salvador y hablamos en el marco del Día Mundial de la Población. Neus, con la revisión al censo 2007, El Salvador queda en un país de 6.325.000 habitantes, de acuerdo con la proyección que se tiene. Hay que recordar que no tenemos un censo desde el 2007, efectivamente. ¿Qué factores pueden explicar, digamos, esa diferencia de 500.000 habitantes menos con respecto a las previsiones anteriores? Y otra pregunta que me parece clave, ¿qué implicaciones tiene para un país, sobre todo para el diseño de políticas públicas integrales, no contar con un censo actualizado? Claro, bueno, dos preguntas bien complejas. Voy a intentar contestarte primero la primera. Esa tiene que ver con las actualizaciones de proyecciones que acaba de hacer la DIGESTI, que como tú bien dices, están basadas en el censo de población, que es del 2007, y ajustadas usando registros administrativos, etcétera. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Que tenemos 500.000 salvadoreños menos de los que esperábamos, según las proyecciones anteriores. Y eso porque nosotros lo estamos planteando que tiene que ver principalmente con dos fenómenos. Uno es el tema de la reducción, ¿no?, de la fecundidad. Estamos hablando del equivalente a 1.7 por mujer. Eso significa que estamos por debajo de la tasa de reemplazo en el caso de El Salvador. Y el segundo fenómeno que lo explica principalmente es la migración, ¿no? Entonces estamos hablando de dos fenómenos que son muy complejos y muy diferentes. El primero, ¿no?, de la reducción de la tasa de fecundidad, en parte tiene que ver con lo que veníamos hablando en el bloque anterior, ¿no? Las mujeres deciden tener menos hijos, es una parte que es como natural, ¿no? Pero también las sociedades pueden apoyar, ¿no?, a las mujeres con políticas públicas que hagan que no sea una decisión entre lo productivo y lo reproductivo, ¿no?, en que yo retrase mi maternidad o decida no tener hijos porque es muy compleja, por ejemplo, la crianza de hijos, ¿no? Eso puede ser un elemento que explica la tasa de fecundidad en reducción. Lo otro es la migración, que sabemos que El Salvador es un país, ¿no?, donde ha habido, ¿no?, muchas personas, muchos salvadoreños que se han ido del país. Entonces ese es el segundo fenómeno que explica. De hecho, se registra en la frontera sur de Estados Unidos un incremento importante de migrantes de forma irregular. Ahora bien, ¿cómo...? Evidentemente hay que tener los datos, pero el impacto que esto genera, por ejemplo, en las mujeres y en un escenario donde la situación económica y fiscal del país, digamos que no está en su mejor momento, ¿qué podríamos esperar? Es decir, ¿qué se proyecta, por ejemplo? ¿Qué se proyecta en cuanto a migración? En cuanto a que la migración pudiese, digamos, aumentar, ¿no?, como parte de esto.
Bueno, no te puedo dar proyecciones de eso. Además, la migración es siempre un fenómeno, ¿no?, que es muy volátil, ¿no? Claro. Entonces, realmente lo que tenemos que pensar es cómo hacemos que las y los salvadoreños quieran quedarse en este país, tengan las oportunidades en este país, porque en principio, ¿no?, en general, ¿no?, si uno tiene lo que necesita en su país, no busca, no sale a buscarlo fuera, salvo excepciones, ¿no? Entonces, en realidad, lo que tenemos que preguntarnos es cómo podemos garantizar, ¿no?, que las y los salvadoreños puedan desarrollar su pleno potencial en el país, y eso va a reducir la migración, ¿no? Pero quiero volver un poco a la pregunta que me hacías antes sobre el censo de población, ¿no? Porque creo que aquí tenemos una asignatura pendiente como país muy importante, ¿no? Si nosotros tenemos un censo del 2007, significa que ahora, 2021, tenemos un país totalmente diferente del 2007, ¿no? Y en realidad estamos usando datos que no son datos actuales, que ajustamos con estas proyecciones porque no tenemos un censo actual. Entonces yo quisiera colocar un poco la relevancia, ¿no?, y la urgencia de poder desarrollar un censo de población, ¿no?, y vivienda lo antes posible, ¿no? Porque si no, como tú bien decías antes, esto afecta a cualquier diseño de política pública. Si de repente tenemos 500.000 salvadoreños menos que los que proyectábamos, eso significa que tenemos que ver por edades cuáles son las variaciones. Eso afecta a las políticas de educación, a las políticas de salud, de vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, realmente significa que estamos haciendo política con datos que no son del todo los reales, ¿no? Ahora bien, viendo la parte un poco positiva, digamos que El Salvador se encuentra ahora en una oportunidad para poder actualizar ese censo y efectivamente diseñar estrategias y medidas, digamos, acordes a la realidad del país, ¿no? Totalmente, esa es una oportunidad buenísima, y creo que además hay interés por parte, ¿no?, de las autoridades de poder avanzar en este censo, que, como decimos, no es un tema pendiente de ahora, es un tema pendiente de hace años, y también la pandemia afectó, ¿no?, esta ronda censal. Entonces esperamos que pronto tengamos las condiciones para efectivamente llevar adelante este proceso, que es un proceso importante para el país. ¿Les ha comentado el gobierno, Neus, por ejemplo, en algún momento cuándo van a realizar o cuándo podrían iniciar, digamos, con este esfuerzo de actualizar? Yo creo que el gobierno está precisamente trabajando, ¿no?, en ver la posibilidad de concretar la realización de un censo. Un censo implica inversión de recursos importantes. Mucha y por inversión. Lo tanto, claro, es una inversión importante, pero también entendamos que es una inversión que da resultados, ¿no?, luego en el diseño, ¿no?, de las políticas públicas. Entonces sí, es una inversión importante, pero es una inversión necesaria. Vinculándolo un poco con el impacto también de otros sectores vulnerables, hablamos de personas con discapacidad. ¿Cuál es la situación de los derechos para las personas con discapacidad que se ha configurado en este escenario de crisis? ¿Qué es lo que ustedes tienen registrado, por ejemplo? Bueno, mira, la verdad es que el gran problema que tenemos con las personas con discapacidad y con otros grupos es la falta de datos, ¿no?, de datos reales. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, ¿no?, por investigaciones que se están dando en otros países, ¿no?, y sabiendo el número de población que tenemos de personas con discapacidad, hacemos aproximaciones, ¿no?, pero en realidad no tenemos buenos datos en El Salvador sobre la situación de las personas con discapacidad. Lo que sí que estamos viendo es, y como una gran oportunidad, es la aprobación de la Ley Integral de Personas con Discapacidad, que entró en vigencia en enero de este año, y que por lo tanto hay un compromiso también por parte del Estado de avanzar de manera concreta con los derechos de las personas con discapacidad. Estamos trabajando de manera cercana con la CONAIPD, con el Ministerio de Salud, con las instituciones involucradas, y yo sí veo ahí como un interés muy fuerte de decir cómo hacemos realidad, ¿no?, este compromiso que todos los países tienen por la Convención de las Personas con Discapacidad, lo convertimos en una realidad para las personas con discapacidad en El Salvador. A ver, en ese sentido, de acuerdo con datos de la CEPAL, de 2014, en América Latina hay más de 70 millones de personas que tienen alguna discapacidad. ¿Qué países de la región, Neus, tienen ustedes información o conocimiento que han logrado avanzar en protección de derechos de personas con discapacidad y políticas públicas inclusivas que les haya permitido enfrentarse de mejor manera a esta crisis sanitaria? Bueno, yo creo que hay un déficit en general, ¿no?, de nuevo, porque son grupos muy dejados atrás, ¿no? Pero yo diría que países como Costa Rica, como Uruguay, como Ecuador, ¿no?, han planteado acciones, ¿no?, muy integrales en la prestación de servicios de las personas con discapacidad, atendiendo temas incluso como salud sexual y reproductiva y violencia de género. Y aquí quisiera hacer un énfasis, porque muchas veces cuando hablamos de las personas con discapacidades atendemos que también tienen necesidades de salud sexual y reproductiva,
que también sufren violencia de género. De hecho, algunos estudios globales nos dicen que la violencia sexual es mucho más elevada en las mujeres con discapacidad que en otras mujeres, ¿no? Entonces, muchas veces dejamos de prestar atención, ¿no? Decimos que las personas con discapacidad pues tienen necesidades de educación, tienen necesidades de trabajo. No, tienen necesidades en todos los aspectos de la vida, sociales, económicos, de salud, ¿no? de atención, de violencia. Entonces, yo creo que ahí lo que tenemos es que hacer un esfuerzo también como país de decir cómo garantizamos que una persona con discapacidad pueda recibir información, por ejemplo, ¿no? Nosotros hemos hecho ahora como UFPA, hemos trabajado con varios socios, la Embajada Británica y otros en la adaptación de materiales al braille, por ejemplo, porque ¿no? estamos violentando un derecho tan básico como tener información, ¿no? La propia ley disponible en braille, ¿no? O, por ejemplo, información sobre educación integral de la sexualidad o dónde recibir un servicio de salud sexual y reproductiva. ¿Cómo hacemos eso accesible? Y accesible no solamente que haya infraestructura adecuada, tenemos que entender que hay muchas discapacidades diversas y, por lo tanto, tenemos que atender todas esas necesidades. Y adaptarse a la necesidad de comunicación que tiene también el sector, que es clave, ¿no? Totalmente. Y eso pasa por poner a las personas en el centro de la respuesta de los servicios. Muchas veces nosotros desde las instituciones pensamos cuáles son nuestras necesidades y entonces las personas se tienen que adaptar a las necesidades del sistema. En realidad tiene que ser a la inversa. Las personas con su diversidad tienen que estar en el centro y nosotros como instituciones tenemos que pensar cómo garantizamos los derechos de esas personas. Y eso, por supuesto, se agudiza en un contexto de crisis como la que estamos viviendo. Totalmente, porque, o sea, imagínense, las personas con discapacidad durante la crisis de pandemia, por ejemplo, dejaron de recibir temas de terapia porque no podían ir a prestar, ¿no? Recibir los servicios. Por ejemplo, las que requieren apoyo, ¿no? Porque no necesitan, ¿no? Son dependientes y necesitan apoyo, por ejemplo, dejaron de recibir su fisioterapia, ¿no? Las personas que les apoyan en la traducción, etcétera, etcétera. Entonces, realmente se quedaron súper aislados. Si en esos hogares además había violencia, esas personas quedaron totalmente desprotegidas, ¿no? Entonces, yo siempre digo que cuando pensamos en una situación que es complicada, siempre aumentémosle 2 o 3 grados cuando estamos hablando de personas con discapacidad, porque los obstáculos, las barreras siempre son mucho mayores. Sí, en el caso de la participación, es decir, que se ha incluido, por ejemplo, participación de personas con discapacidad en la toma de decisiones por parte del sistema de salud, ¿qué se pudo constatar en El Salvador durante la época de mayor confinamiento para enfrentar la crisis? No te puedo contestar tanto en esa pregunta porque no sé en el contexto de confinamiento si se involucraron a personas con discapacidad. La verdad que ahí no lo sé. Pero a nivel general, porque evidentemente la pandemia no ha terminado. No. En este contexto actual, digamos, ya fuera del confinamiento, lo que yo sí estoy viendo es un esfuerzo por involucrar a las personas con discapacidad en determinados procesos de consulta. Y te voy a poner un ejemplo. Nosotros hemos estado acompañando desde el Sistema de Naciones Unidas al Gobierno de El Salvador en el tema de seguridad alimentaria, ¿no? Y ahí se hizo un esfuerzo, por ejemplo, de generar 4 consultas con personas con discapacidad, con grupos de personas con discapacidad, de diferentes tipos de discapacidad, para garantizar que realmente ellos pudieran dar sus aportes también en esa discusión sobre seguridad alimentaria. Y los temas te cambian la perspectiva, porque son cosas que nosotros no vemos, ¿no? Y que ellos, ¿no?, viven diariamente. Entonces, para que esas miradas estén, ¿no?, en nuestra política pública, tenemos que garantizar que estén en las consultas, que estén en la definición de la política pública. Entonces, estamos haciendo ahora varios esfuerzos integrados entre Gobierno y el Sistema de Naciones Unidas, precisamente para garantizar que hay personas con discapacidad consultadas en todos los procesos. Y esa es la puerta de entrada, yo creo que es el primer paso. Bien, tenemos que hacer la última pausa. Vamos a regresar enseguida con más de República. No nos cambien. Canal 33 te trae una nueva alternativa para disfrutar la televisión con una nueva programación. Con Sabor y Saber, viernes 11:30 de la mañana. Matrimonio en retroceso, de lunes a viernes, 5 de la tarde. Las Pasantes, jueves 11:30 de la mañana. Divas, miércoles 11:30 de la mañana. Code Blue, sábados 8 de la noche. Las horas de mi vida, sábados 7 de la noche.
Canal 33, 7 en cable. Cómo no he de amar tu belleza, como el toro voz yo te canto hoy con fuerza. Canal 33 te trae una nueva alternativa para disfrutar la televisión con una nueva programación. Humus Humus, lunes 11:30 de la mañana. Telmo y Pitágoras, sábados 8:30 de la mañana. La Mesa Amarilla, sábados y domingos 6 de la mañana. Fabulosas colecciones del señor González, sábados 7 de la mañana. ¿Neuroqué? Sábados 7:30 de la mañana. Cultura para principiantes, sábados 8 de la mañana. Canal 33, 7 en cable. Vivo enamorado de este suelo, no me canso de tu luna y de tu cielo. Canal 33 te trae una nueva alternativa para disfrutar la televisión con una nueva programación. Con Sabor y Saber, viernes 11:30 de la mañana. Matrimonio en retroceso, de lunes a viernes 5 de la tarde. Las Pasantes, jueves 11:30 de la mañana. Divas, miércoles 11:30 de la mañana. Code Blue, sábados 8 de la noche. Las horas de mi vida, sábados 7 de la noche. Canal 33, 7 en cable. Cómo no he de amar tu belleza, como el toro voz yo te canto hoy con fuerza. Vivo enamorado de este suelo, no me canso de tu luna y de tu cielo. Canal 33 te trae una nueva alternativa para disfrutar la televisión con una nueva programación. Humus Humus, lunes 11:30 de la mañana. Telmo y Pitágoras, sábados 8:30 de la mañana. La Mesa Amarilla, sábados y domingos 6 de la mañana. Fabulosas colecciones del señor González, sábados 7 de la mañana. ¿Neuroqué? Sábados 7:30 de la mañana. Cultura para principiantes, sábados 8 de la mañana. Canal 33, 7 en cable. Conoce a Cristina y Laura, dos jóvenes estudiantes que están por comenzar su primer día de prácticas en una importante empresa de arquitectos. Mucho gusto, yo soy Cristina. No, usted va a ser niña, usted flaquita, aquí no hay tiempo para perder. Todos los retos y experiencias que vivirán al ingreso del mundo laboral. Niña, tráigase 7 cafés. Negro sin azúcar para mí. Mío bien cargado, con leche deslactosada, descremada. Las Pasantes. Diviértete con esta simpática historia todos los jueves a las 11:30 de la mañana por Canal 33. ¿El amor tendrá fecha de caducidad? ¿Qué pasaría si la vida te da una segunda oportunidad para enmendar los errores de pareja? Acompáñanos a ver esta comedia romántica coreana, Matrimonio en retroceso, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Canal 33. Cómo no he de amar tu belleza, como el toro voz yo te canto hoy con fuerza. Me voy pa'l norte muestra todas las caras de la migración, aquellas historias de los guanajuatenses que decidieron en algún momento salir del estado.
Continuamos con más de República, hablando en el contexto del Día Mundial de la Población con Neus Bernabeu. Ella es representante del Fondo de Población de Naciones Unidas en El Salvador. Neus, otro de los sectores vulnerables también, no solamente a nivel general, sino que sobre todo frente a la crisis, es por supuesto los adultos mayores, quienes tienen más riesgo, no solamente de contraer el virus, sino que de que esto pues se agrave muchísimo. Ahora bien, ¿qué han logrado medir ustedes sobre el impacto que ha tenido la pandemia por la COVID-19 en los adultos mayores y sobre todo pues la respuesta del sistema sanitario, del Estado en sí salvadoreño frente a esta población? Bueno, yo creo que sabemos todas y todos que un grupo que ha sido duramente afectado por la pandemia son las personas adultas mayores en todos los países. Hemos visto imágenes terribles de cómo esto ha afectado a su vida, su salud en muchos países, sobre todo en aquellos países que tienen población más envejecida y que por lo tanto las personas adultas mayores son un porcentaje de la población muy importante. Para el caso en el caso de El Salvador lo mismo, sabemos que ha afectado especialmente en términos de mortalidad y en términos de salud a las personas adultas mayores. Pero sí también es cierto que esta es una sociedad menos envejecida que otras sociedades, Estamos hablando, si hablamos de 100 personas, por ejemplo, 25 son menores de 15 años, en este momento 13 son mayores de 60 años, Entonces lo que estamos viendo es que obviamente las afectaciones son diferentes, pero tiene que ver también con la presencia de adultos mayores en nuestra sociedad. Pero esto está cambiando y yo quisiera aquí hacer un énfasis en decir que la población salvadoreña también está envejeciendo y por lo tanto también tenemos que tener la capacidad de prepararnos para ese proceso de envejecimiento como sociedad, prepararnos desde el sistema de salud, que cuando haya una crisis así realmente podamos atender de manera prioritaria siempre a nuestros adultos mayores, pero también cómo nos aseguramos con un sistema de protección social, que pueda garantizar que los adultos mayores tengan unas pensiones dignas, puedan recibir el cuidado que necesitan, no tengan que preocuparse de cómo sobreviven cotidianamente. Y lamentablemente todavía vemos en muchos adultos mayores que no tienen con lo que vivir o viven incluso de la beneficencia o del apoyo. Yo veo muchos adultos mayores, por ejemplo, pidiendo en las calles. Y yo creo que eso tiene que ver con eso es bastante común en este país. Claro, y con que no garanticemos un sistema de protección también para nuestros adultos mayores. La alerta es que ahora es un grupo pequeño, pero dentro de unos años este grupo va a seguir creciendo y vamos a ser más adultos mayores que personas jóvenes. Entonces también tenemos que pensar como sociedad cómo nos vamos a organizar ante este fenómeno. Esto no es un fenómeno solamente para El Salvador, es para todas las sociedades. En cuanto a El Salvador, ¿qué proyección se tiene, por ejemplo, de aquí a 2050? Es decir, ¿de cuánto podría incrementar la población de adulto mayor? Mira, en 2046 decimos habrá más población de 60 años que jóvenes por debajo de los 15 años. Entonces estamos diciendo que vamos a acabar lo que ya hablamos del bono demográfico. El bono demográfico es cuando tenemos más personas en edad de producción que en edad de cuidado. Muchas veces nuestro bono demográfico significa que ahora mismo tenemos a muchas personas jóvenes y vamos a tener a muchas personas jóvenes durante muchos años. Pero luego cuando decimos que el bono demográfico se va a acabar, significa que vamos a tener más personas que necesitan el cuidado, la protección, ya sea porque son, en este caso serán adultos mayores, que personas en edad productiva. Por lo tanto, eso significa un desafío social. Hablar de adultos mayores en este contexto, evidentemente, uno lo vincula, como ya lo decía Neus, con la parte de salud, pero ¿qué otros obstáculos se han enfrentado a este sector, por ejemplo, que no han sido atendidos, con integralidad? Yo creo que es un poco lo mismo que hablábamos con las personas con discapacidad. Muchas veces los adultos mayores no son consultados, no son tomados en cuenta como un grupo con el que hay que discutir para ver cuáles son sus necesidades, cuáles son las desigualdades que están enfrentando, las situaciones que están viviendo. Yo no puedo hablar por ellos, yo puedo transmitir lo que ellos plantean, pero en realidad quienes tienen que plantearlo son ellos. Nadie mejor, hay un lema que dice nada sobre nosotros sin nosotros, que acuñaron
mencionaron las personas con discapacidad, yo creo que en realidad eso, ¿no?, sirve para todos los grupos poblacionales. Y creo que a las y los adultos mayores hay que prestarles especial atención, ¿no?, porque hacia eso vamos. Pero también porque tienen toda la experiencia, ¿no?, de la vida, ¿no?, han visto de todo, las han visto todas, ¿no? Entonces creo que tenemos que tomarlos en cuenta también para plantear soluciones, ¿no?, a los retos que estamos enfrentando. Yo creo que el diálogo intergeneracional es importante para construir sociedades sólidas y creo que por ahí hay que apostarle, ¿no?, a la consulta con las personas adultas mayores, pero también a generar más diálogos intergeneracionales. A ver, viéndolo desde una perspectiva un tanto más amplia y en el sentido de hacia dónde deberían de apostar, digamos, los gobiernos, los estados, para entrar en este periodo de recuperación, porque evidentemente la mayoría de gobiernos en el mundo, de los países, están enfilados en atender la pandemia por la COVID-19, pero se podría dejar de lado, digamos, otros aspectos que tienen que ver con la parte más social, los sectores vulnerables, por ejemplo. ¿Qué retos y desafíos tienen los países para poder, digamos, enfocar sus energías o enfocar, digamos, todo el trabajo pues, en este sector de la población? ¿Y qué pasaría si esta población, por ejemplo, hablamos de adultos mayores, de personas con discapacidad, de mujeres con toda la atención que requiere y adolescentes, quedan relegados en este contexto? Claro, yo creo que mira, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible te hablan de 3 P's importantes, la de personas, la de prosperidad y la de planeta. Mientras no entendamos que estas 3 cuestiones van juntas de la mano, ¿no?, no vamos a poder generar estrategias de desarrollo sostenible. En ese sentido, si hablamos de personas, no podemos seguir pensando que las personas es un tipo homogéneo, ¿no? Las personas somos una enorme diversidad y por lo tanto tenemos necesidades diversas, ¿no? Hablábamos antes de las personas con discapacidad o de los adultos mayores, pero todas tenemos derechos, por lo tanto tenemos que garantizar, los derechos son universales y tenemos que garantizar que todas las personas pueden cumplir esos derechos, ¿no? Nosotros como Estado, ¿no?, y como instituciones tenemos una responsabilidad especial por garantizar eso. Entonces, en ese sentido, si descuidamos, ¿no?, a estos grupos, si no partimos de intentar equiparar la situación, decíamos antes, ¿no?, que América Latina, ¿no?, es la región más desigual del planeta. Si nosotros no equiparamos esas situaciones de estos grupos que están en mayor desventaja, nunca vamos a poder avanzar completamente como sociedad. Avanzarán unos, claro que sí, incluso hay gente que se hace más rica, ¿no?, en estos contextos de pandemia, pero en realidad no avanzamos como sociedad, no avanzamos como país, ¿no?, porque estamos dejando atrás a muchas personas, ¿no? Sí. Entonces, acabar con esa cultura del privilegio, ¿no?, que plantean algunos, ¿no?, y sustentarlo en una cultura de la igualdad es fundamental. Otro aspecto importante es que también muchos países han tenido que recurrir a deuda para poder enfrentar, digamos, esta situación. ¿Qué se esperaría, por ejemplo, en cuanto a invertir más en la gente, ¿no? Y cuando hablo de invertir más en la gente me refiero a fortalecer los sistemas de salud, a fortalecer los programas sociales, por ejemplo, que ahora mismo en la región pues hay vacíos importantes, sobre todo en el tema de educación también. Claro, yo creo que hay que seguir apostando, ¿no? O sea, la deuda tiene que servir para que mejoren las condiciones de las personas, para que hagamos personas, ¿no?, que puedan ser más productivas, pero que también puedan tomar sus decisiones reproductivas, ¿no?, adecuadamente y que, por lo tanto, ¿no?, endeudarse signifique que es una inversión a largo plazo que tiene un rédito para el país, ¿no?, porque va a cambiar, ¿no?, la estrategia de desarrollo, va a promover una mejor situación para todos y si todos estamos mejores, todos podemos contribuir mejor, ¿no? Entonces, ¿no?, yo creo que tiene que haber una relación directa, ¿no?, entre el endeudamiento, la mejora de las condiciones, ¿no?, y la mejora de las oportunidades de las personas para poder contribuir al desarrollo de nuevo al país, ¿no? Entonces, que hacer un círculo en ese sentido virtuoso. Perfecto, hemos llegado al final. Neus, gracias por habernos acompañado, muy amable, gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por la invitación. De esta manera finalizamos. Fuerte abrazo.